Imagina que hace más de 500 años un solo acto de valentía hizo tambalear la estructura de la Iglesia y le devolvió a los creyentes el acceso directo a la palabra de Dios. ¿Qué impulsó a Martín Lutero a enfrentar a su tiempo y transformar la historia del cristianismo? Cada 31 de octubre conmemoramos la Reforma Protestante, un movimiento que no solo marcó una nueva era en el cristianismo, sino que también rompió con el poder establecido de la Iglesia tradicional. Para comprender por qué se dio esta ruptura, hay que entender el contexto de la Iglesia en aquella época. La Iglesia tradicional tenía una gran influencia no solo espiritual, sino también política y económica. Su estructura jerárquica y rígida, junto con ciertas prácticas, había alejado a muchos de lo que consideraban el mensaje original de Jesús. Martín Lutero era un monje alemán y profesor de teología, y él se encontraba entre quienes veían con preocupación cómo la Iglesia se había distanciado de los principios bíblicos. Sus críticas estaban dirigidas principalmente contra la venta de indulgencias, una práctica donde se ofrecía el perdón de los pecados a cambio de dinero. Para Lutero esto era inaceptable, ya que sugería que el perdón podía comprarse y que la salvación dependía de recursos económicos y no de la gracia de Dios. El 31 de octubre de 1517, Lutero publicó sus famosas 95 tesis, un documento en el que denunció, entre otros aspectos, la corrupción dentro de la Iglesia y el mal uso de la autoridad papal y la falta de apego a las Escrituras. Este acto público buscaba generar un debate para reformar la Iglesia desde dentro, pero la reacción fue tan fuerte que en lugar de escuchar sus argumentos, la Iglesia intentó callarlo. Con el tiempo Lutero fue excomulgado y sus seguidores perseguidos. Así, en lugar de reformarse, la Iglesia tradicional se mantuvo firme en sus tradiciones y esto llevó a la separación y al surgimiento de lo que hoy conocemos como la Iglesia protestante. La Reforma entonces no fue un simple desacuerdo teológico, sino que fue una confrontación con una institución que, según Lutero y otros reformadores, había reemplazado la palabra de Dios con sus propias tradiciones y prácticas humanas. La división se volvió inevitable y así nació un movimiento que buscaba devolver a los creyentes el acceso directo a Dios, basado en principios que hoy en día siguen definiendo la fe cristiana. Un legado central de la Reforma son las 5 solas, principios fundamentales que establecen los pilares inamovibles de la fe cristiana. Estos valores redefinen lo que significa ser un seguidor de Cristo, invitándonos a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y el propósito de nuestra vida en Él. Sola Escritura, solo la Escritura. La Biblia es la única autoridad final en cuestiones de fe y vida. Para los reformadores, la Escritura debía tener un lugar preeminente por encima de cualquier tradición humana. En un tiempo en el que las enseñanzas eclesiásticas tenían el mismo peso que la palabra de Dios, sola Escritura vino a restablecer la autoridad exclusiva de las Escrituras. Nos recuerda que la verdad divina no cambia y que solo en la Biblia encontramos el camino seguro para nuestra fe. Sola fide, solo por la fe. La fe en Cristo es la única manera de recibir la justicia de Dios. Los reformadores declararon que no son las obras humanas las que nos salvan, sino la fe en la obra perfecta de Cristo. Sola fide nos enseña que toda dependencia humana queda anulada ante la obra redentora de Jesús, quien nos justifica y nos limpia de pecado por medio de la fe en Él. Sola gratia, solo por la gracia. La salvación es un don inmerecido, un regalo de Dios que no se puede comprar ni ganar. La gracia soberana de Dios es el principio por el cual somos salvados, independientemente de nuestros méritos o esfuerzos. En un contexto donde se creía que ciertas tradiciones podían ganar el favor divino, sola gratia dejó claro que Dios, en su misericordia, extiende su gracia a los pecadores sin costo alguno para ellos, pero a un costo infinito para Él. Solo Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Los reformadores afirmaron que ningún sacerdote, ningún santo puede cumplir el papel de intercesor, sino solo Jesucristo. Solo Cristo subraya que el camino al Padre es solo uno y es Cristo mismo. Nos recuerda que solo Él es suficiente y que es todo lo que necesitamos para reconciliarnos con Dios. Soli Deo Gloria, solamente a Dios la gloria. La vida cristiana está destinada a glorificar a Dios en todo. Soli Deo Gloria nos invita a vivir con la certeza de que toda nuestra existencia, nuestras acciones y nuestras decisiones deben apuntar a la gloria de Dios. No se trata de glorificar instituciones, líderes o sistemas, se trata de que toda la gloria es para el único digno de recibirla, y ese es Dios mismo. La Reforma fue una llamada radical a volver al centro, a despojarnos de toda añadidura humana y el propósito de la Iglesia según las Escrituras. Lutero y los reformadores no querían una Iglesia dividida, querían una Iglesia fiel al mensaje original, arraigada en la verdad de Cristo y comprometida con el servicio a Dios. Pero, ¿qué significa esto para la Iglesia actual? Estamos como Iglesia viviendo y proclamando estos principios inamovibles. Hoy la Reforma nos desafía a reflexionar sobre nuestra fe y nuestras prácticas. ¿Estamos viviendo solo para la gloria de Dios,
o hemos permitido que la tradición y las preferencias personales desvíen nuestra misión. La Escritura nos invita a evaluar si la palabra de Dios sigue siendo nuestra máxima autoridad o si estamos influenciados por voces externas. Sola fide y sola gracia nos recuerdan que nuestra salvación está en Cristo, no en las apariencias o los méritos. Que esta conmemoración nos inspire a examinar nuestra vida y nuestra comunidad cristiana. La Reforma no fue un evento aislado, es un llamado que sigue resonando hoy. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo y recuerda que el cristianismo auténtico siempre nos lleva de regreso a Cristo y a los valores que Él estableció.